Y hoy en esta cápsula de ciudadanía vamos a hablar de la educación tributaria. ¿Por qué hay que pagar impuestos? Y sobre todo cuando muchas veces repetimos, yo pago los impuestos, pero no asfaltan mi calle. Pero además de eso algunos somos irresponsables como, por ejemplo, con el tema de los trimestres. ¿Es que se llama el de los Claro, los carros? impuestos municipales. Y yo soy una de las irresponsables con los trimestres, soy convicta y confesa, solamente lo hago cuando hay que vender el carro. Pero ¿por qué hay que hacerlo? Para hablar de eso, saludamos a Daniel Betancur, abogado especializado en Derecho Tributario. Bienvenido, Daniel, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto. Bueno, buenos días a las dos. Muchísimas gracias por la invitación, más a estas cláusulas de ciudadanía, que este es un tema importantísimo. La cultura tributaria es algo que no se ha cultivado, es algo que se ha olvidado en este país, es algo que no se enseña en el colegio, en la escuela, y que al final no carecemos primero de los conocimientos técnicos para un poco comprender si un impuesto o un tributo es bueno, es malo, es confiscatorio, es conforme al sistema, y por otra parte no sabemos cuáles son nuestros derechos y muchas veces nuestros deberes. El principal deber en general de todo ciudadano, y está en la Constitución, es contribuir con las cargas públicas. Y esa contribución con las cargas públicas no es en abstracto, no es algo que es igual para todo el mundo, sino que depende de la capacidad económica, del patrimonio de cada quien. Fíjense, respondiendo un poco a las dos preguntas que me plantearon, en Venezuela hay una pluralidad de impuestos, unos que cobran los municipios, otros que cobran los estados y otros los que más conocidos que cobra el Poder Nacional. Los ciudadanos estamos incididos por todos y en la medida de que verifiquemos los supuestos de la norma, lo que se denomina los hechos imponibles, bueno, seremos contribuyentes de uno y de otro. Sin embargo, sí hay que advertir que el ordenamiento venezolano es complejo, es difícil, y que en este caso se cumple aquello que decía Benjamin Franklin, que hay dos cosas seguras en la vida: los tributos y la muerte. Entonces, por eso es muy importante saber qué debemos, a qué le debemos y, en efecto, en qué se utiliza. Los impuestos que ustedes señalaron, que es el impuesto específicamente el impuesto a los vehículos, es un impuesto municipal, y por otra parte hay impuestos nacionales que nos repercuten todos los días, por ejemplo, el IVA, y hay otros impuestos que son de naturaleza indirecta y otro impuesto que tiene un periodo anual, que por cierto el rey de esos impuestos se acerca al periodo de declaración, que es el impuesto sobre la renta. Ujú. Es decir, lamentablemente, a pesar de esta pluralidad de tributos que existe en el sistema, a pesar de que somos contribuyentes todos los días y lo seremos toda la vida, el tema de la cultura tributaria realmente ha sido olvidado, y es un tema que de verdad hay que fomentar en la población. Ustedes ven en las películas de Hollywood, y cada vez que hay un enfrentamiento entre un policía y un ciudadano, el ciudadano siempre le dice: yo soy un contribuyente, soy un pagador de impuestos. Es decir, existe ese deber de pertenencia, esa responsabilidad en esa sociedad, y cuando se cumple esa responsabilidad se enfrenta, digamos, o se lo pone siempre la autoridad. Profesor Betancourt, una de las cosas que ha dicho en su intervención es que esto no se enseña en las escuelas, no es parte de la educación que se le da a los venezolanos y es un elemento básico de su condición de ciudadano. Y además me atrevo a decir que esto tampoco ocurre en las universidades, a menos que usted esté estudiando algo relativo a administración o tributos o algo por ese estilo. Pero, por ejemplo, yo salí egresada de licenciada en comunicación social sin saber hacer una factura o declarar el IVA. Sí, sí, en efecto, tienes muchísima razón. Uno sale de la universidad en la mayoría de las carreras y no sabe hacer una declaración de impuestos sobre la renta, que es el deber, digamos, el deber más básico. Lamentablemente no hay materias de formación tributaria, no en general, sino también de educación ciudadana. En mi época había una que se llamaba Educación Familiar y Ciudadana, que se veía en séptimo año, y tampoco tomaba el tema, y la verdad es que es algo importante tocar un poco los temas financieros, no solo a nivel tributario, sino cómo hacer una inversión, cómo llevar una contabilidad básica, que es una declaración de impuestos, que son los principios constitucionales, porque al final es algo, como les hemos dicho, se habla toda la vida. Yo decía a mis compañeros de colegio en tono de broma, que si hubiésemos pasado menos tiempo cantando el himno nacional en las mañanas y aprendiendo más algunas cosas importantes para la vida, quizás seríamos más patriotas y quizás seríamos mejores ciudadanos. Al final, el sistema educativo en todos los niveles
olvida el tema tributario y se olvida esa cultura, esa formación, ese conocimiento de los deberes y derechos de cada persona como contribuyente y como ciudadano. Por ejemplo, otro de esos impuestos, de esos tributos municipales es el derecho de frente. ¿En qué consiste el derecho de frente? Bueno, el derecho de frente no se llama así, se llamó así durante la época de colonización y era un derecho a estacionar carruajes o tener caballos frente a la acera de tu casa. Ese tributo hoy se llama impuesto a los inmuebles urbanos. ¿En qué consiste? Bueno, es una especie o una derivación del impuesto al patrimonio y de acuerdo a la propiedad que usted tenga, la zona en que esté y el valor económico de acuerdo al catastro que tenga esa propiedad, usted deberá pagar un porcentaje al municipio. Es decir, es la manifestación de riqueza por vía patrimonial que grava el municipio. ¿Y hay estadísticas o cifras que dan cuenta de la morosidad de este tipo de tributos? Mira, Venezuela lamentablemente es un país muy opaco respecto a las estadísticas y eso desde hace unos cuantos años lamentablemente tenemos esa falla. Pero en efecto la pregunta viene porque es un impuesto que casi nadie paga, salvo, como bien decías en la introducción de este segmento, tiene que vender o enajenar su propiedad. Ahí es cuando todo el mundo se acuerda que tiene que pagar impuestos a los muebles urbanos y lamentablemente no es la fuente de recaudación por excelencia de los municipios, a pesar de que todos los que son propietarios son contribuyentes. Por ello es que se ha desplazado la presión fiscal al impuesto prototípico de los municipios, que es el impuesto a actividades económicas. Es un impuesto muy problemático, es un impuesto que se ha hecho voraz y que, bueno, lamentablemente ese ha sido el foco de atención de los municipios, olvidando las otras especies tributarias. Ya para cerrar, Daniel, porque nos queda poco tiempo y ahora que utilizaste la palabra voraz, en muchas oportunidades, cámaras, gremios han hablado de el cobro excesivo de impuestos que hay para ciertos sectores del país. ¿Es así? ¿Es excesivo? ¿Nos comparamos quizás con otras naciones del continente o del mundo? ¿Cobramos tantos impuestos como se dice, a pesar de que yo con Vita y Confesa acabo de decir no pago el mío de los trimestres del carro, pero una empresa, un pequeño comercio sí tiene que ir constantemente cumpliendo con varias de estas cargas? Daniel Betancur, abogado especialista en Derecho Tributario. Sí, fíjate, hay dos aspectos cruciales en este término voracidad. Primero, que la pluralidad de tributos en Venezuela, que existen para todos los gustos, para todos los hechos económicos y de todas las maneras, hace que las obligaciones sean muy difíciles de cumplir. Significa que ciertos sectores económicos tienen una carga administrativa muy grande de tratar de cumplir con todo, es decir, necesitas un personal y eso ya encarece la operación. Pero más allá de eso es el desplazamiento de la carga tributaria a todo aquel que produce de forma formal. Es decir, aquel que tiene su registro mercantil, aquel que está inscrito en el registro tributario, aquel que es visible, y esa gente, específicamente el comercio y la industria formal, tiene una carga tributaria impresionante. Si uno le pregunta a un funcionario del Estado venezolano y le dice cuál es la presión fiscal en Venezuela, te va a decir es bajísima en comparación con el PIB, pero eso realmente no termina siendo cierto. Para la actividad económica formal estamos en presencia de una multiplicidad de tributos. Es difícil cuantificar porque depende del sector, pero pudiera ser que una empresa, por ejemplo, telecomunicaciones como esta radio, pudiera estar incidida entre 20 y 30 tributos. Es decir, algo complejísimo de cumplir, algo sumamente caro, y al final esa empresa solo tiene una sola capacidad económica con cual responder a todos. Es decir, si existe para los sectores formales una presión fiscal alta que entorpece el crecimiento económico, la prosperidad necesitada en Venezuela. Por cierto, ¿puedo parar mi carro frente a la persona o en la acera de la persona que pagó el derecho de frente o es un delito? Sí, no, ningún delito. Las vías son públicas, el derecho de frente, como se le llama, que ya explicamos que no es así, no le da exclusividad a usted respecto al uso de la acera. Eso es una concepción totalmente inválida y bueno, a pesar de que en lo ancho y amplio de Venezuela se han visto esos casos, esas discusiones de yo pago derecho de frente, tú no tienes derecho a estacionarte aquí. Bien, muchísimas gracias, profesor Betancur, por habernos acompañado en estas cápsulas de ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Daniel Betancur es abogado especializado en Derecho Tributario, en Derecho Administrativo, además es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. 9:54 de la mañana, hacemos publicidad y les hablamos de la Clínica Veterinaria Huellas, atendida por sus fundadores desde 1989. Si su mascota tiene los ojos rojos, secreción, lagañas, amanece con los ojos pegados o trata de limpiarse sus patas, algo está pasando. Pueden ser los signos de alguna enfermedad ocular
y que de no ser tratada a tiempo podría llevar inclusive a perder su visión. En Huellas podemos atender a su mascota y dándole así un diagnóstico y tratamiento